El tema de esta mañana lo he titulado No te mojes, no te mojes. Y quiero decirte que eso es precisamente lo que el enemigo quiere que tú hagas, que no te mojes. Y cuando hablamos de no mojarte, pensamos en qué? En lluvia. Y especialmente en estos días, ayer disfrutamos de unos aguaceros buenos, ¿verdad que sí? Por la noche, casi ya, por la tarde. Y usualmente uno, cuando ve que va a llover, ¿qué uno hace? Se protege, no se quiere mojar. Pero cuando hace calor y está la cosa difícil, ¿qué uno quisiera? Que caiga el aguacero más grande del mundo para uno refrescarse, aun cuando está pasando máquina al patio o lo que sea, ¿verdad? O limpiando algún lugar o haciendo algún trabajo en el exterior. Uno desea de alguna forma u otra que pueda refrescarse. Cuando hablamos de no mojarte, de que no te mojes, estamos hablando de que en este tiempo final Dios ha prometido derramar sobre nosotros la lluvia tardía. Y la lluvia tardía es bien importante, especialmente para el agricultor, porque la lluvia temprana era para preparar la semilla para que germinara. Y finalmente la lluvia tardía, ese aguacero que llegaba, era para finalmente recoger la cosecha, porque lo que hacía era preparar la cosecha para poder ser recogida. Y precisamente el enemigo no desea que nosotros nos mojemos. Él desea en todo momento que nos mantengamos alejados, que nos mantengamos secos, que nos mantengamos a distancia, porque de esa forma no recibiremos la bendición de la lluvia tardía. Y la lluvia es sumamente importante, hermano querido, en especial en nuestra iglesia. Si nosotros miramos la lluvia temprana, que de hecho déjenme hacer una definición de ambas, ¿verdad? Porque en el oriente la lluvia temprana cae en el tiempo de siembra, que es lo que se conoce en el campo. Y era necesaria para que la semilla, Pito, hablamos de eso en tu casa, germinara. Y gracias a la influencia de esas lluvias fertilizantes, aparecían los tiernos brotes. Como cuando yo recuerdo que en la escuelita, no sé si algunos de ustedes han hecho ese proyecto, nos enseñaban a sembrar una semilla de habichuela en un vaso. ¿Cuánto hicieron eso? ¿Qué usted esperaba después de sembrar esa semillita ahí? Empezar a ver el brote, ¿verdad? El tallo. Y eso hacía a uno feliz porque decía, se está dando el proyecto, se me está dando la semilla, la habichuelita. Y eso es importante porque usted le echaba agua y eso se conoce como la lluvia temprana porque hace que esos brotes surjan. Ahora usted dirá, ¿y cómo eso aplica a mi vida espiritual? Pues mire, la lluvia temprana no es otra cosa que el Espíritu obrando en tu conversión. Por eso es necesaria la lluvia temprana. La lluvia temprana, al igual que está expresando aquí para los agricultores y para nosotros, era necesaria para que nosotros como personas o seres espirituales que somos, buscando a Dios, el Espíritu Santo pueda hacer una obra de conversión en nosotros. ¿Cuán importante es esa obra de conversión? Pues sumamente importante, porque nos lleva a dejar la vieja vida y nos lleva a tener una nueva vida en Cristo Jesús. Y nos enseña cómo tomar esa vida y cómo hacer esa vida. O sea, estamos hablando de los frutos del Espíritu, que nos dice el libro de Gálatas. Esos libros de amor, bondad, todos esos frutos son los que el Espíritu Santo en este tiempo, desde la lluvia temprana hasta que llegue la lluvia tardía, es la que estará trabajando en nosotros. Y es sumamente importante. Por eso es que yo cuando acepto a Cristo Jesús como mi Salvador y tomo la decisión de arrepentirme y bautizarme, no vuelvo atrás, dice el himno. ¿Se acuerdan de ese himno? No vuelvo atrás, porque ahora soy una nueva criatura, dice Pablo, en Cristo Jesús. Ya las cosas viejas, ¿qué pasó? Pasaron. Ya yo no debo estar mirando al pasado. Ahora yo estoy mirando al futuro que Dios ha prometido darme por medio de la obra del Espíritu Santo. Vamos a mirar esos frutos un minutito para que usted refresque su memoria. Vamos al libro de Gálatas.
Y allí usted va a ver versículo 19, Gálatas 5, 22, perdón, porque el 19 habla de los frutos de la carne. Yo no quiero hablar de la carne. Ya de la carne sabemos bastante. Vamos a hablar del fruto del Espíritu. 22 dice, pero el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Mire todas las cosas que hay. Templanza. Ahora, ¿qué dice el apóstol? Contra tales cosas no hay ley. No hay ley. O sea, Dios quiere darnos esos frutos y si nosotros aceptamos esa lluvia temprana, Dios ha prometido poner esos frutos en nosotros al nosotros pedir. Por eso es necesario, amigo querido, hermano querido, que nosotros pidamos al Espíritu Santo. Debemos pedir al Espíritu Santo como si estuviéramos pidiendo en una oración por sanidad, porque necesitamos la sanidad del alma. Y si necesitamos la sanidad física, más necesitamos la sanidad del alma, la sanidad del corazón espiritual, porque esa es la que nos ayudará en algún momento dado a recibir la lluvia tardía, porque cuando ya yo estoy casi listo, entonces llega la lluvia tardía, que es la obra de Dios final para preparar al pueblo para recibir a Cristo Jesús. Y no solamente para recibir a Cristo Jesús, sino que nos prepara para el fuerte pregón, que es lo que se le conoce, al momento en que el Evangelio será predicado más que nunca. Mire que en el Pentecostés se predicó y gente llevaron el mensaje a todo rincón de la tierra que existía en aquel momento, porque la obra de Dios fue así a través de lo que los apóstoles hicieron. Y lo que los apóstoles no pudieron hacer y no iban a hacer en toda su vida, Dios lo hizo en un abrir y cerrar de ojos. Y lo que nosotros como pueblo, como iglesia, no podemos hacer en toda nuestra vida, Dios lo va a hacer en un abrir y cerrar de ojos. Como lo he mencionado antes, donde una persona se bautizó, y con todo el esfuerzo que cuesta que una persona se bautice, no solamente del que dé estudios bíblicos, sino del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo cuando trabaja en un corazón y lo convence de pecado, de justicia, de juicio para que se bautice, no es un trabajo que comenzó una semana antes. El día y la hora no lo sabemos, pero desde hace tiempo el Espíritu Santo ha trabajado en esos corazones. A algunos le toma 40 años, otro una hora, otros meses, semanas. Pero el Espíritu Santo trabaja para que nosotros entonces podamos recibir esa lluvia que es tan necesaria. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de esos frutos, la conversión se trata de eso, que el Espíritu Santo quiere hacernos semejantes a Cristo Jesús, que podamos vivir como familia, como miembros de iglesia unidos, que podamos desear la salvación de otros y hacer todo lo posible para salvar a otros. Que podamos mantener la unidad, pase lo que pase, como familia, como iglesia, como individuos. Y eso es lo que está buscando el Señor para nuestra iglesia en este tiempo. Ahora, la lluvia tardía, que esa es la que cae hacia el fin de la temporada, madura el grano y lo prepara para la siega. Y el Señor emplea esos fenómenos que usted acaba de escuchar, de la lluvia temprana y la lluvia tardía, para ilustrarnos la obra del Espíritu Santo. Entonces tenemos que mirarnos ahora, en este momento. ¿Estoy dejando que el Espíritu Santo obre en mí? ¿Qué está deteniéndome o deteniendo al Espíritu Santo para que obre en mí? Porque a veces es simplemente tomar una decisión y el Espíritu Santo, ¿verdad? Le abrimos la puerta para que Él obre en nosotros. A veces que podemos seguir dándole la vuelta a un asunto y podemos pensar que está todo bien y simplemente el Espíritu Santo ha seguido tocando a nuestro corazón en representación de Jesucristo para decirnos, estoy aquí, ábreme, quiero hacer algo poderoso por ti. Y es simplemente que nosotros podamos tomar esa decisión de dejar que la obra del Espíritu Santo sea hecha en nuestras vidas. Entonces, el Espíritu Santo trabaja de la misma forma
como se trabaja con la cosecha. Para que se lleve a cabo esas etapas del proceso de crecimiento espiritual, es necesario que nosotros permitamos que el Espíritu Santo trabaje. Y mediante ese poder, amigo querido, hermano querido, el poder del Espíritu Santo, Él nos llevará a perfeccionar el carácter a una imagen igual o moral de Dios. Esa es la obra que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. ¿Estás dispuesto tú a dejar la obra del Espíritu Santo que se realice en tu vida? Amén, amén. Es importantísimo. Porque, miren, vamos al libro de Hechos. Vamos al libro de Hechos para mirar esa obra poderosa que el Espíritu Santo hizo. Miren qué importante es que nosotros podamos permitir que el Espíritu Santo obre en nosotros. Capítulo 2. Porque si se espera que esta obra que estamos esperando ahora, que le conocemos como la lluvia tardía, sea más poderosa que en la antigüedad, que la iglesia primitiva con la lluvia temprana, imagínense lo que pasará. ¿Cómo fue posible que Pedro predicó y toda la obra que se hizo? ¿Cómo se cuidaban unos a otros? Los cristianos. ¿Cómo era que suplían necesidades? ¿Cómo era que estaban pendientes? Vemos a una Dorca que estaba haciendo ropa y remendando ropa y cuidando y haciendo todo lo posible. Hasta el día en que ella muere y la gente va donde Pedro y le dice, Dorca era muy importante para nosotros. Nos hace falta. Era una mujer que nos atendía en todas nuestras necesidades y estaba siempre pendiente a nosotros. Y Pedro ora al Dios del cielo. Miren la obra del Espíritu Santo. ¿Y qué hace con Dorca? La levanta, la resucita. O sea, Él no la resucitó. ¿Quién la resucitó? El Espíritu Santo por medio de Él. Y Dorca volvió a hacer su trabajo. Miren lo que dice el versículo 1 en adelante. Cuando llegó el día del Pentecostés, ¿qué estaban ahora todos estos hermanos queridos? Unánimes, juntos. Usted sabe que previo a eso, ellos siguieron alabando y dando gloria a Dios y visitaban la sinagoga y se reunían en grupos y oraban y clamaban a Dios. Pero en ese momento que reciben el Espíritu Santo, están en ese lugar. Y dice allí, versículo 2, de repente vino del cielo un estruendo, como los que escuchamos ayer. ¿Cuántos escucharon los estruendos ayer? ¿Verdad que la casa retumba a veces? Bum, bum, bum. Yo recuerdo cuando chiquito que vivíamos en Bayamón. Yo no sé si Jessica, los tuyos hacen eso, espero que no. Pero yo me escondía bajo la cama, porque en casa parecía que estaban cayendo arriba de la casa los truenos allá en Bayamón. Y yo chiquito de 4 años, mami buscándome, y yo estaba debajo de la cama escondido, porque estaba como la perrita de casa que se esconde y busca y se desespera cuando escucha los truenos. Pero ese día no era para dar temor, era para dar bendición, para bendición. Y dice allí que cuando ese estruendo cayó, o sea, se vino del cielo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban, y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, o sea, que eran como llamas de fuego que caían sobre ellos, asentándose sobre cada uno. Todos fueron llenos ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablaban. ¿Por qué? Porque allí había gente de ¿cuántos lugares? De todos los lugares. Y el mensaje tenía que llevarse a todo lugar. Dice luego, y vivían entonces en Jerusalén judíos piadosos, de todas las naciones bajo el mismo cielo. Al oír este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos. Estoy en el versículo 6. Porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Entendemos ahora lo que le estaba diciendo al principio, ¿verdad? Porque es que cada uno empieza a hablar diferentes lenguas. Porque cada uno les está escuchando en su idioma. Ahora, se hacen una pregunta. Miren, no son galileos todos estos que hablan, porque se supone que no estén hablando en diferentes lenguas lo que están diciendo. Se supone que ellos hablen el griego, si acaso, o el arameo. Pero están hablando aquí en el idioma de ellos. ¿Y cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, el Ponto y Asia,
Y siguen nombrando a Egipto y las regiones de África más allá de Cirene y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Miren qué tremendo es la manifestación del Espíritu Santo. O sea que si usted ahora tiene problema con hablar inglés, no se preocupe. Porque si usted necesita predicar en inglés, Dios le va a dar, si es necesario, en ese gran día donde nosotros salgamos a la calle a predicar más que nunca, el don de hablar otro idioma. Y no necesariamente necesita hablar. Usted puede hablar en su idioma y la otra persona, por el poder del Espíritu, entenderla. Dice el versículo 12. Estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros burlándose decían, están borrachos. El enemigo siempre metiendo la cuchara, ¿verdad que sí? Para traer dudas, para traer situaciones. Y no se preocupe usted si en algún momento usted está predicando y alguien hace un comentario de eso, medio raro. Entonces Pedro, poniéndose en pie, con los 11 alzó la voz. Pedro ahí gritando en cuello. Judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, estamos en el versículo 14. Esto os sea notorio, oíd mis palabras. ¿Quién está hablando ahí? ¿Pedro o el Espíritu Santo? El Espíritu Santo. Pues estos no están borrachos, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. O sea que, ¿qué hora es? El mediodía, tercera hora. Las 6 era la primera hora. Las 9 de la mañana, discúlpenme. Las 9 de la mañana. ¿Y cómo es que a las 9 de la mañana nosotros vamos a estar borrachos? Pero esto lo dicho por el profeta Joel, que fue el versículo que leí. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Dice el versículo 18, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu. ¿Y qué harán? Profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor. Grande, ¿y cómo será ese día? Y glorioso, dice mi versión. Gloria a Dios por eso. Así que vemos que cuando el Espíritu Santo llega a los apóstoles, y ellos lo tenían el Espíritu Santo, tenían una lluvia del Espíritu Santo, o sea, una intervención del Espíritu Santo de conversión, donde el Espíritu Santo estaba trabajando con sus caracteres, porque tenían un problema serio de carácter, de orgullo, ¿sí o no? Claro que sí. Problemas que podemos tener hoy en nosotros, sí. Entonces el Espíritu necesita trabajar en nuestros corazones cada día, en hacernos entender que nuestra dependencia de Dios es más importante que cualquier cosa. Porque a veces podemos poner nuestra dependencia de otra cosa más importante que Dios. Pero Dios desea que siempre sea Él quien tenga el primer lugar. Pero miren una parte importante que quiero leerle aquí del libro Eventos de los Últimos Días, en la página 158. Algo importante que los discípulos hicieron para esperar el cumplimiento de la lluvia. Mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de las promesas, número 1, humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento. ¿Cómo hicieron? Humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento. Hermanos queridos, y esto es una parte muy seria de nuestras vidas. O sea, nosotros no podemos decir que nos arrepentimos, pero continuamos con el deseo, la inclinación de continuar con eso. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento genuino es aquel que nos aparta por completo de aquello que nos hace o nos lleva a ofender a Dios. Y eso es importante que nosotros lo tengamos claro. Y no solamente eso, dice aquí la cita, y confesaron su incredulidad. Usted sabe que uno de aquellos que estaba un poquito dudoso de lo que estaba pasando fue Tomás cuando Jesús resucitó. ¿Y qué Jesús tuvo que hacer? Pues Tomás, tócame aquí, tócame aquí.
y vas a ver si soy yo o no soy yo. Y aún entre ellos habían preguntas de si Jesús había resucitado o no. Estaban preguntándose, cuestionándose algunos si Jesucristo era el Mesías o no. Y Jesús fue claro y sabio al presentarse ante 500 antes de él ascender al cielo. Y después Pablo dice en 1 Corintios 15 que él fue como el aborto, el último, que Jesús se le presentó. Pero era real. Entonces dice aquí, miren qué importante para nosotros en este tiempo. Los discípulos oraron con intenso fervor. ¿Con qué intensidad oraron? Con intenso fervor, pidiendo capacidad para encontrarse con los hombres y en su trato diario hablar palabras que pudieran guiar a los pecadores a Cristo. Porque esa fue la misión que Dios le dio. Entonces, nosotros cuando recibimos el Espíritu Santo no es para ser mejores personas solamente, sino para tener la capacidad de predicar este evangelio que a veces nos sentimos, ¿verdad? Un poquito, la palabra sería cobardes o ¿cuál fue? Inseguro, tímido, esa es la que estoy buscando. Porque nos podemos sentir tímidos, ¿verdad? Tímido es que como que quiero decir muchas cosas, pero no las digo porque no me atrevo. Y eso nos puede pasar hoy. Quizá es necesario, ¿verdad?, que oremos al Señor como estos discípulos oraron para recibir eso. Y poniendo aparte toda diferencia. ¿Qué pusieron aparte? ¿Cuánta diferencia? Todas. Todo deseo de supremacía. Eso pasa en todos los ámbitos. En todos los ámbitos. Se unieron en estrecho compañerismo cristiano. Y nos falta todo eso, hermano. Todos cometemos errores, todos, ¿verdad? Sentimos que en algún momento dado quizás merecemos algo, debemos hacer esto o aquello, pero siempre debemos someternos al Espíritu para que Él sea que dirija nuestras vidas. Y en este tiempo más que nunca nosotros necesitamos pedir que el Espíritu Santo se manifieste en nosotros. ¿Cuándo fue que el Espíritu Santo fue derramado sobre sus discípulos? Pues miren, cuando llegaron a la unidad perfecta. ¿Cuándo fue? Cuando llegaron a unidad perfecta. Cuando ya no contendían por el puesto de uno del otro o el más elevado. Estaban ya en una unidad total. Se amaban, con un amor semejante al de Cristo, el que Él expresó en cada momento y representó mientras estuvo aquí en la tierra. Así que cuando nosotros podamos tener esa unidad, es que nosotros vamos entonces a recibir el derramamiento del Espíritu. Y usted dirá, pastor, ¿y cómo vamos a llegar a esa unidad? Pues como estamos hablando de estos procesos, tanto el zarandeo y ahora la lluvia tal día, el mensaje del testigo fiel es que nos va a llevar a seguir y a buscar esa unidad. ¿Cuál era el mensaje del testigo fiel a la iglesia de la Odisea? Que compráramos oro refinado, ¿qué más? Ropa blanca y el colirio. Porque todas esas cosas son la obra del Espíritu en nosotros, en nuestro carácter, para llevarnos en un momento dado a poder unirnos. Porque si no recibimos ese mensaje, no podrá el Espíritu Santo obrar en nosotros. Y eso es precisamente lo que el enemigo quiere. Que nosotros, como dije al principio, no nos mojemos. Que pueda de alguna forma u otra mantenernos sequecitos, lejos de aquella bendición, la mayor bendición que el ser humano puede recibir, la mayor bendición en este tiempo final. Es el derramamiento del Espíritu Santo. Así que significa que yo debo de asegurarme que todo lo que el Espíritu Santo quiera hacer por mí, yo le permita que Él lo realice. Porque finalmente Él quiere prepararme para el derramamiento final, que es el más grande de todos.
donde Dios nos preparará para encontrarnos con Cristo Jesús y previo a eso nos dará el privilegio de predicar este evangelio como nunca antes. Ya no estaremos hablando de que las iglesias están vacías. Ya no estaremos hablando cuando eso suceda de que algunos cultos vienen pocos o muchos. Ya tendremos que hablar en algún momento dado, hermano, y recuerda este día que se lo estoy diciendo, que tendremos que hacer más de un culto los sábados para poder atender a todos aquellos que llegarán aquí. Pero llegarán por obra y gracia del Espíritu Santo porque nos utilizarán a nosotros para poder traer a aquellos que necesitan y quieren y desean conocer a Cristo Jesús. Pero la obra del Espíritu Santo no llegará a nosotros simplemente para sentirnos felices. La obra del Espíritu Santo es para seguir poniéndonos a trabajar, pero de una forma poderosa, porque estará unido lo divino y lo humano para poder alcanzar el corazón que está casi convencido del Evangelio, pero no se ha convencido. Y finalmente, con las palabras del Espíritu, utilizándote a ti a través del estudio de la palabra, a través de tu oración, a través de tu relación, para alcanzar a aquel que necesita y tome una decisión final por Cristo. Y en un lugar donde quizás una persona te escuchaba, será el momento donde decenas te escucharán y de una vez se convertirán. Porque así obra el Espíritu Santo. Yo te hago una pregunta, ¿quisieras tú participar de eso? ¿Te estás preparando para participar de eso? Escuché un solo amén. ¿Sabe? Los apóstoles no esperaban lo que les pasó. Ellos no sabían ni lo que les iba a pasar. Ellos experimentaron un poquito cuando Jesús les dio la orden de que salieran, en el libro de Mateo, ¿verdad? Que salieran a predicar. Y luego se encontraron en el libro de Marcos que trataron de sacar a un joven endemoniado, liberarlo y no pudieron. Y Jesús tuvo que descender. Y cuando desciende, ve lo que está pasando, el Padre dice, aumenta mi fe, ayúdame. ¿Y Jesús qué le dice? Esto no se hace a menos que sea con oración. Algunas personas añaden ayuno y oración. Pero hermanos queridos, este es el tiempo de ayuno y oración. Este es el tiempo de relación, este es el tiempo de predicar, este es el tiempo de permitir que el Espíritu Santo obre en nosotros. Las cosas en este mundo nos están diciendo, Cristo viene pronto. Y es una realidad. Cada vez que uno mira las noticias o ve lo que está pasando, tanto en las noticias, en las redes o en el internet, donde sea, porque usted sabe que cuando usted abre su correo electrónico también salen noticias, aquellos que tengan correo electrónico, y uno ve cosas tan terribles. Y cosas que están pasando, decía, y eso debe de pasar, pero está pasando. ¿Por qué? Porque Dios nos está diciendo, voy a dar la promesa que he dicho que daré, que es la lluvia tardía, pero mi iglesia debe prepararse. Termino con esta cita. Cerca del fin de la siega de la tierra. ¿Cuándo se acerca el fin de la siega de la tierra? En la segunda venida de Cristo. Se promete una concesión especial de gracia espiritual. O sea que Dios en su inmenso amor, Pedro, nos está dando la lluvia tardía porque Él quiere que nosotros recibamos su gracia de una forma abundante para recibir la salvación. Dios no nos quiere derramar el Espíritu Santo para que nosotros nos descarriemos, nos perdamos. No, al contrario, Él quiere salvarnos. Y esta es una de las cosas que Él hace para darnos la salvación y atraer a otros a la salvación. Dice allí, para preparar a la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Este derramamiento del Espíritu se compara con la caída de la lluvia tardía. Y como leímos al principio, la lluvia tardía prepara para recoger la cosecha. Y eso es lo que estamos esperando, ¿cierto? Estamos esperando eso. ¿Cuántos están esperando eso? Amén. Hermanos, unámonos.
en oración, en tu casa, en tu trabajo, donde quiera que vas. Ora no solamente por el alimento, ora por el derramamiento del Espíritu Santo. No ores solamente para dar gracias, ora para que el derramamiento del Espíritu se lleve a cabo en tu vida. Ora en la noche para que no solamente tú recibas el derramamiento del Espíritu Santo, sino todos los que estamos aquí en la iglesia. Porque es una promesa no solamente para mí, es una promesa para cuántos. Hermano, y esa lluvia tal día, si la de los apóstoles fue grande, esta será mayor. La lluvia tardía, la que todos esperamos, será más abundante. Más abundante. ¿Usted está entendiendo esas dos palabras? Más abundante. Más abundante que la lluvia temprana. Que el Pentecostés. Por eso es que el diablo no quiere que tú te mojes. Pero para la lluvia tardía, no saques la sombrilla, no te pongas el traje de baño. Sal como tú estés y permite que el Espíritu Santo te pueda mojar y llenar de su poder y de su vida. ¿Estás dispuesto a hacer eso? Amén, amén. Te invito a estar en pie, orar.